Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Josefina Pérez Posadas y el día de hoy les voy a hablar sobre mi pedigrí familiar. Como pueden observar aquí en la imagen, primero voy a hablar sobre la primera generación de mi familia, en donde se encuentran mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Empezando por mis abuelos paternos, quienes ya fallecieron, mi abuelo falleció primero a la edad de 70 años, debido a problemas cardíacos, específicamente un infarto. Aparte de tener problemas cardíacos, mi abuelo tenía una enfermedad ocular de nombre queratocono, ambas enfermedades diagnosticadas. Mi abuela falleció a la edad de 80 años. Su muerte no tuvo relación con ninguna de sus enfermedades diagnosticadas, las cuales son diabetes y glaucoma. En el caso de mis abuelos maternos, aún con vida, mi abuelo tiene 83 años y su diagnóstico hasta el momento son problemas cardíacos y presión alta. Por parte de mi abuela, quien tiene 81 años, ha sido diagnosticada con nervios y diabetes. No cuento con la información de a qué edad se les dio ese diagnóstico a mis abuelos sobre sus enfermedades. Pasando a la segunda generación familiar y partiendo desde mi familia paterna, mis abuelos tuvieron un total de 8 hijos, siendo la mayor de ellos mi primer tía, quien casada con su esposo tuvieron 2 hijos y una hija. De ninguno de ellos tengo información sobre sus enfermedades. Mi segundo tío y su esposa tuvieron 2 hijos y una hija. De ninguno de ellos tampoco cuento con información sobre sus enfermedades. Mi tercer tía y su esposo solo tuvieron un hijo, e igualmente de ninguno de ellos tengo información sobre sus enfermedades. Mi cuarto tío y su esposa tuvieron 4 hijos, siendo los mayores 2 hombres y las menores 2 mujeres. E igualmente no hay información sobre sus enfermedades. El quinto hijo es mi papá, quien tiene 56 años, y de él sí tengo pues un diagnóstico. Él tiene triglicéridos y se sabe que su enfermedad es ambiental. Mi sexta tía y su esposo tuvieron 2 hijos varones. De ninguno de ellos tampoco cuento con información sobre sus enfermedades. Mi séptima tía y su esposo, quien ya falleció, tuvieron 3 hijas. Ni de ellas, ni de mi tío, ni de mis primas, ni de mi tío conozco alguna enfermedad. Mi tía tiene 48 años y fue diagnosticada con diabetes, causa por la cual le cortaron recientemente algunos dedos de su pie. Ella era propensa a tener diabetes y el que se desarrollara su enfermedad lo podemos considerar como un factor ambiental. Por último, mi tío menor junto a su esposa tuvieron 3 hijos y 2 hijas. De ninguno de ellos tengo información sobre sus enfermedades. Ahora pasando a lo que es la segunda generación de mi familia materna. Pues bueno, mis abuelos maternos tuvieron un total de 9 hijos. El mayor siendo mi primer tío, quien con su esposa tuvieron 3 hijos, tuvieron 2 mujeres y un hombre. No hay información sobre sus enfermedades. El segundo hijo y su esposa tomaron la decisión de no tener hijos y de ellos no tengo tampoco información sobre enfermedades. Mi tercer tío y su esposa también decidieron no tener hijos e igualmente no cuento con información sobre si tienen alguna enfermedad o no. Mi cuarta tía tiene 60 años, está casada con su esposo. Ellos tuvieron 4 hijos que vienen a ser mis 2 primas mayores y mis dos primos menores. Ni de mis primos ni de mi tío conozco algún diagnóstico de enfermedad, pero mi tía está diagnosticada con presión alta. Su enfermedad es ambiental. Mi quinta tía y su esposo tienen una hija y un hijo. No se cuenta con información de sus enfermedades. La sexta hija, quien es mi mamá, hasta la fecha no cuenta con ninguna enfermedad diagnosticada y tiene 54 años. Mi séptimo tío y su esposa tuvieron un hijo y una hija. No se cuenta con información de enfermedades tampoco. Mi octava tía y su ex esposo, ya que están divorciados, tuvieron solo un hijo y no se cuenta con información de enfermedades. La hija menor, que es mi novena tía, y su esposo tuvieron una hija y un hijo. De ellos tampoco cuento con información sobre sus enfermedades. En la tercera generación familiar, tanto del lado paterno como materno, no conozco el diagnóstico de enfermedades de ninguno de mis primos y primas. Entonces, por eso decidí añadirlos en la segunda generación junto con mis tíos. Bueno, eso ya lo mencioné anteriormente. Así que voy a ir directo hacia mi hermano y yo, que también nos encontramos en la tercera generación. Mi hermano tiene 30 años, fue diagnosticado con queratocono, la misma enfermedad ocular que padeció mi abuelo paterno, y se sabe que, en ese caso, es una enfermedad genética. Yo, de 25 años, tengo el diagnóstico de triglicéridos y se desconoce la verdad si la enfermedad es ambiental o genética, ya que mi padre tiene ese diagnóstico.
Eso sería todo de mi parte, de mi pedigrí, y muchísimas gracias por su atención.